Buenas a todos. Bueno, pues hoy tenemos ya el vídeo de técnicas de conducción para la tracción trasera en rally. Como ya sabéis, hemos hecho el vídeo de tracción a las 4 ruedas que tenéis en el canal y hoy vamos a hacer una pequeña comparativa antes de empezar. Las técnicas de conducción son muy similares, pero hay alguna diferencia, sobre todo a la hora de ejecutarlo. ¿Cuál es la mayor diferencia? Bueno, con el tracción a las 4 ruedas puede ser bastante más agresivo, ya que tienes tracción delante y detrás, y puede ser más agresivo sobre todo con los pesos. En cambio, con el tracción trasera es muy importante la transferencia de pesos y tienes que hacerlo todo de una forma mucho más sutil. El coche empuja desde atrás, como bien sabéis, la tracción es limitada, el error se paga mucho más caro y está siempre mucho más en el límite, sobre todo en rally. Además de esto, vamos a tocar un poco los setups. Para que veáis, os voy a decir un par de consejos para los setups. El gas afecta directamente a la estabilidad, pero también la frenada y cómo nos acerquemos a cada curva. Hemos utilizado Assetto Corsa Rally como modelo. Assetto Corsa Rally no tiene una gran variedad de tracción trasera, como estáis viendo. Pero bueno, dentro de los que tenemos vamos a elegir el Abarth, el 131, ya que es un coche bastante potente y además, pues como es de vieja escuela, va a requerir mucho de estas técnicas de conducción para conducirlo. Un setup base para una tracción trasera, el diferencial trasero un poco más bloqueado en aceleración, la suspensión trasera más blanda, y el freno un poco hacia atrás para que nos ayude a rotar. También vamos a ver cómo trabajar con el freno para no bloquear, sobre todo con los coches que no tienen autoblocante o en rally, que es mucho más fácil hacer los bloqueos o los micro bloqueos. Vamos a empezar con la primera lección, que va a ser el trail braking. Los que visteis el vídeo de tracción a las 4 ruedas recordaréis que el trail braking es aquella frenada progresiva reduciendo el pedal de freno para que descargue la parte trasera del coche y esto nos ayude a rotar el coche. Es para hacer un poco el efecto peonza en un movimiento y buscar el punto exacto cuando lleguemos al vértice de tener el coche en la rotación que queremos. Veis en estas curvas que estamos haciendo cómo lo usamos para ayudarnos a gestionar mejor el paso por curva, sin exagerar o sin sobreconducir, algo que es muy importante en la tracción trasera. Es la rotación que empiece antes del vértice. Como os decía, se usa el freno, cargamos el eje delantero, descargamos la parte trasera, se suelta progresivamente y así el coche empieza a girar. Como idea clave, no giramos con el volante, giramos con el freno. Otro punto a tener en cuenta, el gas. El gas en tracción trasera no solo acelerar, estabiliza, corrige y nos define la trayectoria. Por eso es muy importante hacer las trazadas correctas, sobre todo muchas veces en V, por ejemplo, como aquí. Aquí en vez de hacer la trazada normal, hacemos una trazada un poco en V, haciendo rotar el coche y salimos con mucho gas. Esto nos va a dar más estabilidad, frenada más apurada y tracción más directa, ya que no vamos a tener que ir gestionando el gas en la salida de curva. Podemos dar un gas más directo, más rápido. Esto parece lo más lógico a la hora de gestionar tracción trasera. Como tip, intentad siempre hacer las reducciones cuando el coche esté recto, no en apoyo, porque es muy fácil que te bloquee la parte trasera y lo pierdas. Apoyos y pie izquierdo. Esto vimos que era muy importante con la tracción a las 4 ruedas. Con el trasera, como yo lo veo, es muy importante a la hora de gestionar los pesos antes y durante la curva, pero no tanto en salida. Si recordáis, con el tracción a las 4 ruedas íbamos pegando frenazos mientras acelerábamos en salida para hacer un derrape lineal. Aquí el derrape lo vamos a gestionar con el gas. Sí que es verdad que se puede apoyar un poco el pie izquierdo en el freno para no sobrevirar demasiado, pero sobre todo lo que vamos a buscar es tener el coche en la estabilidad que nosotros queremos, ¿no? Nunca dejar el coche en un punto muerto, ya que esto nos va a poder hacer perder el coche en cualquier momento. Siempre tiene que estar en apoyo o en transición. Esto ajusta el coche en medio de la curva, evita cambios bruscos de peso. La idea no es frenar, sino ir sosteniendo el coche siempre en el punto que queremos, dejándolo correr, frenando y acelerando.
Además, por ejemplo, aquí como consejo, lo mismo que con el punto muerto, no es conveniente hacer un cambio de marchas en salida de curva. Siempre es conveniente hacerlo antes o después de la salida de curva, no hacerlo en apoyo, ya que es mucho más fácil que ejerzamos un punto muerto en ese cambio de marcha en salida y nos vaya a pegar un latigazo con lo que perdamos el coche. Entonces en rally muchas veces es conveniente ir en una marcha un poco más larga para no tener que hacer la reducción, la cual nos va a hacer una micro bloqueada en la parte trasera, nos va a hacer que perdamos el coche, nos va a sobrecalentar las gomas y vamos a salir con muchísimas revoluciones, lo cual va a ser mucho más fácil que el coche sobrevive derrape, y si aún encima ya estamos con las ruedas calientes es más fácil que perdamos el coche. Transferencias de pesos y escandinava. Aquí vamos a hacer un poco transferencias de pesos para quien utilice los 3 pedales. Es muy importante, aquí vamos a hacer una escandinava, que es girar hacia un lado, soltar un poco el freno, girar hacia el otro para ayudar a rotar el coche. Es una forma de hacerla muy efectiva, pero hay que recordar que no se puede hacer tan agresivo como con el 4x4. No tenemos tanto margen de error y el coche no necesita ejercer tanta rotación, ya que si lo acompañamos bien con el gas podemos acabar la rotación perfectamente. Mandamos el peso delante, aceleramos ya con el peso atrás y con el volante vamos gestionando el peso lateral. En tracción trasera esto lo es todo, esto nos va a ayudar muchísimo a ir rápido en el paso por curva. Además, como veis, está el punta tacón. Es muy importante las reducciones de marcha, que con la tracción trasera, si usáis 2 pedales, hagáis el blip con el pedal del gas, y si estáis corriendo con 3 pedales, que hagáis la punta tacón correctamente. La punta tacón es la frenada con el pie derecho, embragamos con el pie izquierdo y justo cuando estamos embragando y haciendo la reducción de marcha le damos un toque de gas para ajustar las revoluciones con el siguiente engranaje de la marcha, para que no haya un micro bloqueo de las ruedas traseras y entre la marcha de una forma más fluida, y esto nos va a ayudar a poder frenar de forma más efectiva y sobre todo más segura. Y luego lo que ya sabéis es esto, hay que hacer el derrape eficiente, no hay que sobreconducir, es muy difícil porque al final en rally muchas veces, como aquí, vamos a perder el coche más de la cuenta, pero hay que intentar gestionarlo sin sobreconducirlo para mantener siempre la velocidad correcta en el paso por curva. Os voy a dejar por aquí un world record que ya hice con el grupo B, con el AC037, es un coche que es mucho más difícil de gestionar, y os voy a comentar un poco los setups que podéis ir tocando para mejorar vuestra sensación en el tracción trasera. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que no toco mucho los setups y de primeras no los toco nunca, siempre me intento acostumbrar al coche, acomodarme, entenderlo, y una vez lo entiendo puedes ir haciendo pequeños ajustes. Es muy importante que entendáis el coche y cómo se comporta en sí. Para la rotación, cuanto más freno atrás, más nos va a ayudar a rotar el coche, menos diferencial en deceleración, el coche es más libre al entrar en curva, y la suspensión trasera un poquito más dura facilita el giro. Esto va en contra un poco de lo que os dije al principio, ya que si la suspensión trasera es ligeramente más blanda, esto va a ser más fácil de gestionar en gas y salida, por eso tenéis que buscar un compromiso entre ambas cosas. También para la salida en curva podéis ir con una marcha más larga para gestionar mejor el derrape y no demasiado cambiar atrás, ya que atrás sí que vamos a necesitar el grip total. Para los cambios de peso, además del pie izquierdo, una suspensión muy equilibrada. Depende del tramo, vamos a buscar una suspensión que no sea ni muy dura ni muy blanda para que nos permita ejercer los derrapes de una forma más lineal, que sea progresivo, igual que el diferencial. La suspensión debe ir con un recorrido no demasiado rígido para que no nos rebote demasiado, no sea demasiado brusco y nos permita el error, una altura suficiente que permita el movimiento y una barra trasera algo más dura para que ayude a iniciar el derrape. Y así como mayor diferencia con el tracción a las 4 ruedas, pues bueno, es que es más técnico, es más preciso y aquí sí que depende más de ti. A veces no es tanto pensar que estás yendo a tope,
o sentir que estás yendo a tope, sino ir en el ritmo adecuado, un poco como hacía Juha Kankkunen. Era un tío que nunca sobreconducía, no le veías hacer cosas excepcionales como Colin McRae, pero los tiempos siempre salían y los 4 mundiales pues no engañan a nadie. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya servido. Si tenéis alguna recomendación, ya sabéis, dejadmelo abajo. Igual que los comentarios, si hacéis alguna de estas técnicas, si tenéis alguna duda. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.